Bueno, muy buenas noches a todas y todos los asistentes. Es para mí de verdad un privilegio y un honor poderlos acompañar hoy y compartirles unas palabras en los próximos minutos. Tal vez si no quedó suficientemente claro por el tema del olvido del título del libro, les voy a contar un poquito sobre quién soy yo. Bueno, mi nombre es Angélica León y yo trabajo para una firma que se llama Innovare. Nosotros hacemos consultoría y le damos asesoría a las empresas para que puedan innovar mejor. Básicamente hacemos lo mismo que ustedes hicieron en las últimas semanas y particularmente en las últimas 48 horas, que es tomar una idea que surge de una necesidad, de un problema sin resolver y aplicamos técnicas creativas para implementarla y generar valor. Díganme si no es exactamente lo que ustedes han tratado de hacer en los últimos días. Pues bueno, el fundador de Innovare se llama Mario Morales y junto con él creamos un libro que se llama Adiós a los mitos de la innovación y que lo que pretende es justamente eso, es desbaratar algunas de las creencias más comunes sobre innovación en América Latina. Tienen que ver con términos mal empleados sobre qué es innovación, cuáles son las metodologías que realmente dan resultados, cuáles son las estructuras de innovación que dan mejores réditos en las empresas. Y esto lo plasmamos, toda esta experiencia que hemos tenido trabajando con empresas de América Latina, la plasmamos en este libro que pueden consultar cuando quieran en Amazon. Pues bueno, les doy una gran bienvenida, por supuesto, a esta charla y quiero hacerles ahora una pequeña revelación. Resulta que antes de la charla de hoy me di a la tarea de entrar al Facebook del Harvardton y vi todas y cada una de las presentaciones de los proyectos que hicieron ustedes. Y mi primera reacción fue, wow, estos proyectos están realmente increíbles y tienen un potencial enorme. Mi segunda reacción fue, ahora, ¿de qué voy a hablarles yo? Porque resulta que yo les había formulado y preparado esta charla fantástica con un montón de conceptos sobre innovación, sobre metodología, sobre métricas, y voy viendo los proyectos y me doy cuenta que estos conceptos, que según yo iban a ser súper esclarecedores, innovadores, ya ustedes los estaban manejando. Estaban aquí hablando en términos del modelo de negocios, estaban hablando de design thinking, estaban hablando del tamaño del mercado, e incluso los vi aplicando algunas técnicas narrativas de storytelling en sus propios modelos, en sus propios casos de negocio. Y me pareció fantástico, porque eso quiere decir, número uno, que hay una masa crítica de gente con talento y que además contaron con un equipo extraordinario de mentores que los ayudaron a llevar todos estos conceptos al desarrollo de sus propios proyectos. Entonces, por eso les pido un aplauso a ustedes y a los mentores que tuvieron en las últimas semanas, porque realmente se lo merecen. Y hablando del trabajo de las últimas semanas, no me queda ninguna duda de que en algún momento ustedes dijeron, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy en estas? ¿Por qué no estoy, por ejemplo, en mi casa viendo un maratón de Stranger Things? ¿Quiénes aquí ya la vieron? Algunos por ahí, unos que tal vez no les dio tiempo justamente por estar en el Harvardton. Entonces, bueno, como vi que la charla que yo tenía preparada no iba a servir de mucho, lo que hice fue tomar el archivo tal y como lo había preparado y lo puse en la bandeja de reciclaje. Y empecé a hacer una charla desde cero, que lo que sirviera fuera para darles algunos puntos de inspiración y compartirles algunos casos de éxito que a mí me parecen imprescindibles y muy importantes de recordar justo en esos momentos cuando nos preguntamos por qué es que estamos haciendo esto, por qué estamos sufriendo, por qué estamos sacrificando tantas cosas si a veces pareciera como que todos los obstáculos se nos vienen en el camino. Recuerden muy bien la serie Stranger Things porque la vamos a retomar más adelante en la presentación. Y bueno, la razón número uno de por qué estamos aquí es porque el mundo cambió. El mundo cambió y entre tantos cambios en los hábitos de los consumidores y las nuevas tecnologías que se van generando, hay un enorme pastel en el horno. Y es un enorme pastel de oportunidades y todos aquí quieren un pedazo de ese pastel, díganme sí o no. Por supuesto que sí. Es la razón por la cual estamos aquí. Queremos capitalizar estas tendencias y estas cosas increíbles que se están produciendo en el mundo. Y yo sé que estas cifras ustedes las han visto muchas veces e incluso ayer en las presentaciones más de un equipo las mencionó, pero vamos a recorrerlas rápidamente solamente para tener realmente esa imagen de lo mucho que está cambiando el mundo y rápidamente. 4 de las empresas más relevantes y poderosas en sus respectivas industrias destacan por estas razones. Facebook, el propietario más popular de medios
no produce contenido propio. Alibaba es el conglomerado minorista más valioso y no maneja una sola pieza de inventario. Airbnb, por supuesto aquí la mayoría lo conocemos, incluso lo hemos utilizado alguna vez en algún lugar del mundo o dentro de la misma Costa Rica, es el mayor proveedor de alojamiento que no posee habitaciones. Y Uber, la compañía de taxis más grande del mundo que no tiene vehículos. Pasamos ahora a hacer un breve recorrido por los anales de la historia en términos de cómo es que adopta la gente las nuevas tecnologías. Va a ser algo muy rápido, pero bueno, lo que quiero que vean es cuál es el trabajo, cuál es el tiempo que le ha tomado a algunos de los mayores avances tecnológicos llegar a un mercado de 50 millones de personas. Empezando por la radio, que le tomó 38 años amasar un público de ese tamaño. A la televisión le tomó solamente 13. Y aquí es donde las cosas se ponen muy divertidas porque entramos como en una especie de conteo regresivo. A la internet le tomó solamente 4 años. Al iPod le tomó 3. A Facebook le tomó 2. Y veamos algo tan simpático como Pokémon Go, que se estima que va a llegar a las 50 millones de personas en menos de un año. Mentira, lo hizo en 19 días. Y lo hizo en 19 días solamente tomando en cuenta dispositivos móviles de Android. O sea, ni siquiera está tomando en cuenta el mercado de Apple. Entonces, eso realmente lo que nos revela es una explosión de tecnología y de cambios en los comportamientos de los usuarios que nos permiten capitalizar y tomar estas oportunidades y hacerlas nuestras. Una prueba más de cómo es que se están transformando las industrias. Hay una empresa que se llama Standard & Poor's que justamente lo que se dedica a hacer es este tipo de estudios. Aquí lo que vemos es cómo se ha ido transformando la vida promedio de las empresas que forman parte de este ranking de la publicación Standard & Poor's. Entonces vemos que en los 20s el tiempo promedio o la vida promedio de una empresa rondaba los 67 años, más o menos una persona. En los 80s, ya para entonces se había reducido a 25 años, o sea, ya las empresas estaban viviendo pues muchísimo menos que los seres humanos. Y aquí es donde las cosas se ponen sumamente interesantes. En el 2010, en esta década que estamos viviendo, esta cifra se calcula más o menos en 15 años. Pero más o menos para la próxima década, el pronóstico que están haciendo es que 75% de las empresas que van a ser parte de este ranking de las 500 más importantes del mundo ni siquiera existen el día de hoy, porque ese es el ritmo al cual están naciendo, desarrollándose y muriendo las empresas en el entorno empresarial de hoy. Estamos viendo cosas que en algún momento eran impensables. La publicación Fast Company, que se dedica a cubrir temas de negocios, de tecnología, acaba de nombrar a BuzzFeed como la empresa más innovadora del mundo. BuzzFeed, que en algún momento era un tema de chistes porque lo único que hacían eran rankings con un montón de GIFs sobre los temas más innecesarios de la vida diaria. Pero resulta que BuzzFeed ha sabido capitalizar estas tendencias y ha sabido encontrar cómo satisfacer las necesidades de información de sus públicos de una manera tal que nadie lo está haciendo mejor que ellos. Y no solo eso, sino que se están diversificando y están entrando a otros mercados, por ejemplo, manualidades o los famosos videos tasty de recetas. Todo eso lo está produciendo BuzzFeed. Y esas son las razones que ahora llevan a una empresa a decir quién es el más innovador del juego. Los departamentos de marketing también se están dando cuenta de cómo todos estos avances tecnológicos pueden influir en la manera en que llegan a los consumidores y están empezando a notar cómo el Big Data, de cómo la Internet de las cosas, de cómo los wearables pueden jugar un papel fundamental dentro de sus mixes de marketing. Y los mejores jugadores, que son los que están representados por la barra naranja, son los porcentajes que están empezando a adoptar este tipo de tecnologías y a decir, sí, esto nos funciona, aquí está el futuro y vamos a apostar por este tipo de avances. Por ejemplo, la primera barra lo representa todo lo que es la tecnología de beacons, luego viene Internet of Things, podcasting y los wearables.
Todas esas tecnologías se están empezando a meter cada vez más dentro de los marketing mixes de las empresas. Imaginemos entonces que el mercado se ha convertido en algo así como una venta de limonadas en un día caluroso. Imaginemos que estamos, qué sé yo, en la sabana y llegamos y hay un niño que puso un stand de limonada fría y la gente está comprando como loca porque está haciendo mucho calor y dicen que la limonada que hace este chiquito es maravillosa. Resulta que otro chiquito se da cuenta de que este está haciendo toda la plata con su puesto de limonadas y dice, yo también voy a hacer lo mismo. Y un tercero hace lo mismo. Y llega un cuarto y se suma a la jugada. ¿Qué es lo que pasa? Que a la larga lo que van a terminar haciendo es competir por precio, van a canibalizar su propio mercado. Y esto es muy peligroso, porque cuando los costos operativos siguen aumentando, pero los precios a los cuales nosotros estamos vendiendo nuestros productos y servicios van hacia la baja, el margen de rentabilidad es cada vez más chico. Y cuando este margen es cada vez más chico, el negocio apunta hacia la desaparición. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Innovar, por supuesto. Encontrar ese yo no sé qué que nos va a posicionar de una forma diferente. Ese elemento que va a decir que el público diga, wow, me está haciendo la vida más fácil, está solucionando un problema que yo tengo y que nadie me había resuelto. Si tenemos a estos 5 chicos vendiendo limonadas, todos al mismo precio, yo creo que el que triunfaría sería uno como este, que tal vez facilite el método de pago y venda la misma limonada, pero le permite a la gente pagar con diferentes dispositivos que no sean los habituales. Ahí es donde está la la innovación. Estamos llegando al público, estamos satisfaciendo una necesidad y le estamos dando ayuda para que pueda solucionar un problema que ningún otro competidor está atendiendo. Entonces, quizá el paso más importante para empezar a innovar, ya ustedes lo dieron, y es creérsela. O sea, nosotros los latinoamericanos padecemos de un mal que es absolutamente desastroso y es la falta de autoestima creativa. Yo siento que tal vez tiene mucho que ver con volver hacia los tiempos de la conquista, cuando los españoles nos compraban a punta de espejitos y nosotros les damos todo el oro porque creíamos que lo de afuera, por ser diferente, siempre es mejor, pero esto no es cierto. O sea, todo empieza con el hecho de creer, de tener esta autoestima creativa, de realmente pensar que tenemos el potencial de cambiar el mundo y hacer algo al respecto. No tener siempre como, sí, es que yo tengo esta idea, pero es que me da como pereza. No, no, no. La persona que realmente es emprendedora y que tiene esta pasión por innovar, va y lleva su idea a las instancias que tenga que llevarla y busca a la gente correcta y busca los recursos para poder ejecutarla y hacerla realidad. Voy a hablarles de 2 casos de latinoamericanos que son grandes innovadoras en sus propias áreas y que a mí en lo particular me fascinan. Este es Luis Bonan. Nadie lo conoce, o bueno, pocas las personas lo conocen, o tal vez aquí, por ser un ámbito más emprendedor, lo conozcan. Por allá veo algunas manos levantadas y me parece fenomenal. Pero si yo les digo que él es el que inventó esta tortura que todos tenemos que practicar casi que a base diaria, creo que es más fácil de que puedan relacionar esa cara con una innovación en particular. Resulta que Luis Bonan es el creador del recache. Y la historia de él me gusta por muchísimos factores. Bueno, primero que todo porque viene de Guatemala. Y a nadie se le ocurre que una innovación de este nivel, que terminó comprando Google, salga de un país como Guatemala. Falso. De Guatemala han nacido ideas increíbles que han generado un enorme valor. Solo les voy a dar una más, el resto se las dejo de tarea. La cajita feliz de McDonald's. ¿Quiénes aquí sabían que eso se originó en Guatemala? Bueno, no veo manos levantadas, tal vez los que saben no las quieren levantar, pero sí, resulta que las personas que estaban llevando la franquicia en Guatemala estaban viendo una disminución terrible en las ventas y estaban pensando realmente qué podían hacer para levantar las ventas, qué podían hacer para levantar el interés del público. Y se les ocurrió, primero que todo, observaron que los adultos que terminaban comprándole los menús tradicionales a los niños prácticamente tenían que botar la mitad o las 3/4 partes del menú a la basura, porque los niños consumen porciones más pequeñas. Entonces este fue como el insight o la necesidad que despertó ese chispazo y que empezó a decir, bueno, ¿qué tal si nosotros ofrecemos un menú que sea solamente para niños y adicionalmente le agregamos algo como, no sé, un juguete?
Para hacer el cuento corto, la idea llegó hasta los oídos de la franquicia en Estados Unidos y eventualmente se le empezó a dar más y más y más desarrollo, se le metió más y más capital y llegó a ser pues una norma en toda la manera en que operan los McDonald's a nivel mundial. Lo que más me gusta del caso de Luis es que realmente ejemplifica cómo la gente puede hacer cosas increíbles cuando se atreve a salir de la zona de confort. Luis ya había inventado esta manera de que las personas tengan que introducir datos para corroborar que no son robots y así evitar cosas como, por ejemplo, el robo de datos o que en el caso de un concierto en Ticketmaster venga un revendedor y mediante robots pueda conseguir, no sé, el 50% de las entradas a un evento. Entonces, él inventó el CAPTCHA, pero luego lo llevó al siguiente nivel. Y aquí es donde se pone espectacular. Porque él dijo, bueno, ya yo sé que la gente está teniendo que digitar un montón de palabras todos los días que consumen muchas horas si empiezo a hacer la multiplicación. ¿Cómo puedo hacer yo que todo ese tiempo que la gente está invirtiendo en digitar contenido y enviándolo a nosotros sirva para algo? Y aquí es donde surgió justamente la gran innovación. Hay empresas como Google que tienen esta noble labor de digitalizar todo el contenido que ha sido creado por el ser humano. Entonces lo que hacen es escanear las páginas de libros, de formatos, de pergaminos, y lo que la computadora no puede reconocer, porque a veces son copias de copias y copias que han perdido la legibilidad por completo, esas son las palabras que nosotros terminamos digitalizando. Entonces vean que lo que para nosotros es un tedio de ingresar un par de palabras que a veces nos cuesta como un poquito distinguir, realmente se traduce en un esfuerzo por digitalizar toda la masa de información y de conocimiento que ha producido el ser humano. O sea, si eso no es una noble labor, yo ya no sé qué es. Y ojo a Luis, él vendió estas ideas a Google por un monto estratosférico y él mismo lo dice. Yo ya tenía suficiente plata para no tener que volver a preocuparme por trabajar un día más y probablemente 5 generaciones después de mí tampoco iban a volver a trabajar. Pero ¿cómo puedo hacer yo? Y ahí es donde vemos el poder de estas mentes tequiosas, insoportablemente curiosas, que siempre están viendo cómo resolver un problema al que nadie le prestaba atención. Y él recordaba los problemas que tienen los inmigrantes en Estados Unidos, pensando en sus hermanos guatemaltecos, cuando llegan a pedir trabajo y no manejan un nivel, pero ni siquiera básico, de inglés. Entonces él dijo, ¿cómo puedo yo crear una aplicación o un sistema de aprendizaje donde la gente pueda aprender el idioma de manera fácil y de manera colaborativa? Y justamente creó Duolingo, que rápidamente se ha convertido en una de las aplicaciones de idiomas más exitosas y más usadas en todo el continente. Entonces, lecciones importantísimas que aprender de Luis Bonan. Número 1, mente inquisitiva siempre. Partir de un problema no resuelto, de una necesidad a la que nadie le ha prestado atención. Y número 2, salir siempre de esa zona de confort. Porque lo que nos ha hecho exitosos en el pasado no necesariamente nos va a hacer exitosos en el futuro. Entonces siempre estar maquinando cuál puede ser ese próximo paso para sobresalir. Lo que nos lleva a concluir que la innovación, antes que nada, es un estado mental. O sea, la gente que innova, no innova en un chispazo que tuvo una vez cada 5 años. Es gente que siempre se está cuestionando. Y les voy a poner otro ejemplo de otro emprendedor que es quizá todavía más impresionante que la labor que hizo Luis Bonan. Vamos a hacer otro pequeño censo aquí entre los asistentes. ¿Quiénes conocen o han tenido alguna vez en sus manos o accedido en la computadora la revista Wired? Ok, perfecto, porque veo muchas manos levantadas. De todas esas manos levantadas, no serían ni la quinta parte de no haber sido por un editor que se llama Chris Anderson. Chris Anderson, cuando tomó el control de la revista, era una publicación muy nicho, era muy de geeks, era muy de gente intelectual y científica de la industria. Pero él dijo, yo no creo que los temas de tecnología tengan que estar tan reducidos a un
nicho o a un grupo de personas tan limitados. Yo pienso que son temas que le podrían interesar a la mayor parte de la gente. Son temas chivas, o sea, ¿por qué no hacemos una revista que le apele a un público más grande? Y eso es lo que él hizo con Wired. Él le dio un vuelco a la manera en que se publicaban los contenidos, a la manera en que se comercializaba la revista, y la hizo mucho más accesible y más popular que nunca. Resulta que Chris Anderson es de estas mentes tequiosas que nos demuestran que la innovación es un estado mental. Ya él había alcanzado un gran éxito con esta revista, pero resulta que tenía un gran hobby, que eran los vehículos aéreos no tripulados. En este momento yo no sé ni siquiera si se le conocían como drones. Y él creó un foro de Do It Yourself, donde a cada rato posteaba como cosas de los avances que estaba haciendo con sus propios experimentos con drones que en ese momento eran equipos sumamente rudimentarios. Dentro de ese foro que Chris Anderson creó, empezó a sobresalir un chavalo que se llama Jordi Muñoz. Jordi Muñoz era mexicano, es mexicano, y había fracasado en todas las áreas de la vida que ustedes se puedan imaginar. O sea, fue rechazado por el sistema educativo, a los papás le caía mal, los papás eran divorciados, vivía en la pobreza, lo dejó la novia, el perro se murió, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y resulta, Jordi Muñoz era un geniecillo en esto de los drones. Y de hecho creó un primer prototipo utilizando ciertos componentes del nunchuck del Nintendo Wii. Pero estaba teniendo problemas para balancear el prototipo. Entonces metió el problema que estaba teniendo dentro del foro que había creado Chris Anderson, que estaba viviendo en Manhattan a un montón de millas de distancia. Y Chris Anderson, o sea, se vio tan impactado por el nivel de especificidad y el nivel de talento de este tipo, que en ese momento tenía 18, 19 años, que le dijo, tenga, yo le voy a dar $500 para que usted resuelva ese problema de estabilización que tiene y empiece a crear como loco nuevos productos de drones. Pues Jordi hizo justamente eso, o sea, lo que a él le faltaba, Chris Anderson lo tenía de sobra y viceversa. Chris Anderson tenía un montón de plata y le gustaba mucho el tema de drones, pero ya había mucho conocimiento técnico que él ni de broma poseía. Entonces, eventualmente los dos se aliaron y fundaron 3D Robotics, que es la empresa de drones más importante del mundo y que tiene ganancias anuales por $20 millones. ¿Qué nos enseña el caso de Jordi? Que toda esta moda del do it yourself ya pasó, está superada, está acabada. La tendencia ahora va hacia el do it together, porque como dice el mismo Jordi, él viene de una generación del Google PhD, donde nosotros cualquier duda que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Número uno, lo googleamos. Y lo que Google nos diga, bueno, lo que nosotros determinamos que es más relevante a nuestros intereses y a lo que estamos buscando, lo empezamos a leer, lo investigamos, lo sintetizamos y lo ponemos en práctica. Y no solo eso, el gran aporte de este caso, más allá de la inspiración de que un chaval que estaba en la bancarrota y que no lo quería ni el perro, es el valor de la colaboración, de buscar aquel talento y aquellos elementos que complementan el trabajo que nosotros estamos haciendo y los proyectos que estamos desarrollando. Porque probablemente Jordi hubiera seguido indefinidamente desarrollando prototipos, pero nunca hubiera dado el salto realmente significativo de crear una empresa que en este momento es líder mundial, y Chris Anderson hubiera seguido con sus juguetitos, ¿verdad? Y su montón de plata, sin poder realmente trascender. Entonces, como dice este refrán africano que a mí me encanta, es: si usted quiere ir rápido, vaya solo, pero si usted quiere ir lejos, vaya juntos, vaya con otras personas, vaya acompañado. El pensamiento que les quiero dejar, ya para terminar la charla, es que nunca ha habido un momento en la historia más emocionante para ejercer nuestra condición de ser humanos que ahora, en el planeta Tierra. Y muchos dicen que estamos viviendo un periodo muy negro, con tantos desastres naturales, con tantos bombardeos, con tantas noticias catastróficas, con un Donald Trump de candidato presidencial. Pero nuestro mensaje es: no dejen que nadie les diga que el mundo apesta.
porque el mundo está lleno de oportunidades grandiosas y las cosas que hacen que el mundo apeste son oportunidades para que ustedes puedan desarrollar proyectos realmente trascendentes. Entonces, mi invitación es que si no han podido ver Stranger Things, que la vean. Y además, que sepan que los creadores de esta serie, que para quienes no están muy enterados, se ha convertido en un hito cultural televisivo sin precedentes, que es la comidilla de todas las personas que nos gusta la televisión, que nos gusta la ciencia ficción, que vivimos enamorados de la nostalgia de los 80s, la van a disfrutar, de verdad. Pero sepan que los creadores de la serie, que en este momento están gozando de un éxito descomunal, fueron rechazados por más de 15 diferentes estudios cinematográficos y canales de televisión para producir esta serie. Entonces, obviamente ustedes van a fracasar, y ustedes lo saben en sus adentros. Por supuesto que van a fracasar, el 90% de todos los emprendimientos fracasan. Pero recuerden que el fracaso no es más que un éxito en etapa de construcción. Vayan por favor por ese pedazo de pastel. Muchas gracias y buenas noches.